Escuchen este dato interesante. Se ha visto en ratas y también estudios observacionales en seres humanos que los niveles normales de potasio permiten que nuestras arterias se mantengan bien relajadas, que no se endurezcan. Y existen otros beneficios demostrados de tener los niveles normales de este catión muy importante, potasio. ¿Sabías tú cuáles son sus beneficios en el corazón, en el cerebro, sus riesgos, cuidados, dónde son las fuentes más importantes? Si quieres saber todo esto, yo, el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico, en este video te lo voy a enseñar. Quédate y acompáñame hasta el final. ¡Vamos! Como ustedes saben, electrolitos tales como el sodio, potasio, calcio, magnesio y entre otros son indispensables en nuestro organismo para generar las funciones adecuadas y debemos tener una ingesta normal. En la actualidad, para que ustedes conozcan, el consumo de sal, principalmente en alimentos procesados que tienen también altas concentraciones de grasas saturadas, está constantemente en nuestra alimentación. Y esto hace que durante las últimas décadas nosotros hemos incrementado esos niveles. Pero por el otro lado, en cambio, en la balanza tenemos menos consumo de potasio, lo cual, según los requerimientos nutricionales ideales, que son alrededor entre 4.000 a 4.500 miligramos diarios, solo el 5 al 10% de la población lo tiene. Por lo tanto, estamos en un desbalance y eso se ve reflejado en el aumento de enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca, hipertensión, problemas del cerebro, entre otros. Existen diversos mecanismos por los cuales tener niveles adecuados de potasio en sangre nos puede beneficiar. Y algo que ustedes deben de saber, que el potasio es predominantemente intracelular. El 98%, solo el 2% está fuera de ella. Y esto se lo miden normalmente en los laboratorios, que sus niveles normales más o menos van entre 3.5 a 5.0, 5.5, dependiendo del lugar donde te lo tomes. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos niveles adecuados en el consumo de potasio, este potasio ingresa al organismo y va, por ejemplo, en nuestro corazón a ayudar a una repolarización adecuada, que nuestras células en la conducción eléctrica tengan un funcionamiento normal. Y existen estudios que niveles muy bajos de potasio predisponen a arritmias o problemas cardíacos. Por otro lado está el potasio en el torrente sanguíneo y en nuestras arterias ejerce diferentes mecanismos. Algunos de ellos dicen que al tener potasio elevado disminuye que el calcio se quede dentro de las células de las paredes arteriales. ¿Qué pasa con el calcio acumulado? Estas arterias se vuelven más duras, más rígidas. ¿Eso a qué nos lleva? A más problemas de aterosclerosis, acúmulo de placas de grasa, aumento de la presión arterial y eventos cardíacos. Por lo cual niveles altos de potasio disminuyen esta absorción y relajan las paredes por otro mecanismo que se llama un factor potenciador de la relajación endotelial. Y es mediado solo por el potasio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por diferentes mecanismos, mejora la conducción eléctrica, mejora la relajación arterial, evita el endurecimiento. Existen por otro lado estudios, y esto les va a parecer interesante. En China, recientemente se vio que el reemplazo tan solo del 25% del famoso cloruro de sodio o sal que conocemos por cloruro potásico redujo entre el 25 al 30% de eventos de stroke, infartos cerebrales, solo al hacer ese pequeño cambio, para que vean la importancia de este catión en nuestro cuerpo. Y dentro de las fuentes donde puedes obtener el potasio, en las cuales también se obtiene otro ion que va de la mano con él, el magnesio, que te lo recomiendo, y si quieres saber más de él, busca este video que está muy interesante. Vamos de las que más aportan a los que menos aportan. Arriba, la cabeza, tenemos las legumbres. Ahí tienes las arvejas, tienes también los granos, tienes frijol, lenteja. Sigues bajando, tienes los frutos secos, avellanas, nueces. Sigues en la lista, hojas verdes. Una de las más interesantes, la espinaca, la de Popeye, el marino. Bueno, ya sabes a cuál me refiero. Continúas, frutas, banana, pero también el kiwi, naranjas, frutas cítricas. Otra interesante puede ser también las ciruelas. Tienes hortalizas y un tubérculo muy importante es la papa. Sí, pero la papa cocinada. No te vas a comer ahí las papas fritas esas que te gustan. No, ahí ya le quitas lo bueno.
Y llegó hora del momento cultural. ¿Sabían ustedes que ya más de 10.000, casi 2 millones de años, en la era paleolítica, la principal alimentación que tenían nuestros ancestros es dietas altas en potasio? Que es todas las fuentes que les mencioné: frutas, verduras, vegetales, cazar, carnes. Y muy bajo en sodio, porque no había procesamiento de los alimentos, que es todo lo contrario en la actualidad. Tenemos todo procesado, mucho sodio y muy bajo en potasio. Y obviamente ninguno de ustedes sale de cacería ni nada, más de a correr a la puerta por el pedido de domicilio. Pero bueno, y esas son las razones de por qué enfermamos más en la actualidad. Así que te recomiendo seguir ese tipo de alimentación, que más o menos son lo que se conoce actualmente como la dieta paleo, pero no tienes que llegar tampoco así a los extremos, sino te recomiendo buscar dietas como la dieta mediterránea o dieta DASH. La idea es que consumas alimentos adecuados. Y bueno, si quieres andar de cacería, pero por lo menos para que hagas ejercicio. Y un dato que debes de saber es el efecto principalmente del potasio en la presión arterial, en las personas hipertensas y las que no son. Miren que es una de las cosas más estudiadas. Y se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, personas que tienen bajos niveles de consumo de potasio, y esto midiendo los niveles de excreción en la orina de 24 horas, versus los que tienen dietas adecuadas, se ve que la presión arterial se reduce entre 3 a 5 milímetros de mercurio, siendo algo significativo y por lo tanto mejorando sus niveles. Por otro lado, se ven que personas que tienen mal estilo de vida, que tienen inadecuada alimentación, aún así, teniendo una baja ingesta de sodio, pero incrementando el potasio, eso mejora su riesgo y perfil cardiovascular, a pesar de todos los otros factores que pueden tener. Y eso no significa que no debes cambiarlos y que consumir nada más el potasio y olvidarte el resto. No, esa no es la idea. Lo interesante acá está que si tú mantienes en tu balanza niveles altos de potasio y niveles bajos en sodio, y me refiero a la ingesta, tu beneficio en las arterias, en la dilatación, en que no se pongan duras y no se formen placas de grasa, va a ser interesante. Así que busca eso en tu alimentación diaria para que tengas un impacto, que es una de las medidas recomendadas por las diferentes sociedades de cardiología, la alta ingesta de potasio. Muchas veces nos enfrascamos solo en el sodio y nos olvidamos de este ion interesante. Así que cuando vayas, y si tienes problemas de la presión arterial o tienes riesgo, recuerda incluirlo normalmente en tu dieta y busca esos alimentos que te están faltando para lograr los requerimientos nutricionales adecuados. Y la pregunta que también te puede salir a ti es, bueno, ¿será entonces de suplementarme con potasio? Y la respuesta adecuada es, va a depender de tu condición. La indicación de dar suplementos de potasio que pueden venir en forma oral, inyectable, en sobres, es cuando uno tiene una pérdida aguda. Estamos hablando, por ejemplo, por diarreas, enfermedades endocrinológicas, que el consumo de diuréticos o medicamentos que te puedan hacer perder potasio en orina. Y si tus niveles en sangre están debajo de los valores que mencioné, ahí es adecuado tomar potasio hasta restituir a sus niveles normales, ya que su baja del potasio puede traer problemas musculares, cardíacos, entre otros. Ahora, si no tienes esas condiciones, lo ideal es de forma natural, por los alimentos, no tomar por tomar, porque también puede tener un riesgo el consumo excesivo de potasio, obviamente a nivel de los riñones, elevarse, provocar algo llamado hipercalemia, esto provocar obviamente problemas cardíacos peligrosos y de cuidado, así que no te lo recomiendo hacerlo por tu cuenta. Siempre guíate con un profesional que te diga si es necesario o no, o tal vez alguna suplementación. Y recuerden, personas con enfermedades renales crónicas, personas que toman algunos medicamentos como son diuréticos ahorradores de potasio, llamado espironolactona, algunos fármacos como los IECA, que pueden ser el enalapril, captopril, siempre deben tener un control adecuado de sus niveles de potasio en sangre para ver cómo van esos niveles. Esa es la recomendación. Y te pregunto a ti, ¿sabías sobre el efecto del potasio? ¿Te lo habían mencionado? ¿Estás comenzando a comer estos alimentos en tu dieta? Y también obviamente lo del magnesio, que van de la mano. Házmelo saber aquí en la zona de comentarios y qué tan interesante te ha parecido este video, tal vez con una manito arriba o una carita feliz. Recuerda, si quieres otra información interesante acerca del corazón y otros temas, búscame en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram. Si quieres una segunda opinión médica acerca de tu condición del corazón y quisieras saber más información acerca de ello, búscame en mi página web drricardofreile.com/reservas. Y sin más, esperando que esta información te haya ayudado mucho y que puedas estar más sano, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón
necesita.